Bueno, ok, entonces para el día de hoy vamos a ver el sistema respiratorio. El sistema respiratorio como su nombre lo dice, pues sirve para llevar el oxígeno hacia las células. Debemos saber que el oxígeno se encuentra dentro del aire y el aire pues, es uno de los elementos abundantes de la naturaleza. Tanto así que existe el día de aire limpio, aire puro, el de aire cual cuando es este día. La composición del aire %, oxígeno un 29%, el argón un 0,9%, otros gases 0,17% y dióxido de carbono 0,03%, que es el gran problema que tenemos, y ya lo llevamos en 1%. Esto trae problemas para llevar el calentamiento global. El sistema respiratorio se forma de la hoja, o sea, inicialmente el embrión tiene 3 hojas, la que está en azul se llama el ectodermo, está en el medio, se llama el mesodermo, y la que está inferior se llama el endodermo. Esta imagen que vemos acá se llama el disco germinativo trilaminar. Y estoy hablando de un embrión de 3 semanas y media después de la fecundación. Recuerda que la fecundación que sucede en las trompas, en la ampolla de las trompas, viene un proceso que ustedes van a ver en las clases de embriología, y a las 3 semanas y media tenemos el disco germinativo trilaminar, que son como 3 monedas, unas encima de otras. De tal manera que el sistema respiratorio se va a formar de la hoja inferior, lo que vemos aquí en amarillo que llaman el endodermo. Pero ¿qué se forma en el endodermo? Las células del epitelio respiratorio. No todo el sistema respiratorio. Las células que forman la cubierta del sistema respiratorio o el epitelio respiratorio. Porque todos, si lo miramos, pues también hay componentes de mesodermo para la estructura de ese sistema. Pero la parte funcional, por eso se dice que se origina del endodermo. La respiración es un proceso que tiene 2 fases. Primero, la inspiración, que es tomar aire y aumentar el volumen de la caja torácica. Los pulmones, en gran medida, todos los pulmones están formados, o hay una gran cantidad en ellos de fibras elásticas. O sea, a nivel de la misma bronquios, bronquiolos, conductos alveolares y alvéolos, todo está lleno de fibras elásticas. Y yo tengo un elemento como este borrador, y este borrador está lleno de fibras elásticas. Supongamos que es hueco, y yo hago la expiración, pues él aumenta de volumen, ¿cierto? Inspiración aumenta de volumen. Las fibras elásticas, que son como resorticos, lo vamos a ver luego,
Cuando yo hago la expiración, esas fibras elásticas se estiran. Pero en el momento que yo ya termino la expiración, esas fibras elásticas, los resortes quieren volver a su posición, ¿cierto? Entonces, al botar el aire, yo no gasto energía. ¿Por qué? Porque he estirado las fibras elásticas, como cuando yo estiro un resorte, cuando yo quiero que el resorte vuelva a su posición inicial, yo no hago nada, el resorte por su propia energía cinética vuelve a su posición inicial y bota el aire. Entonces la expiración, como lo vamos a ver, es pasiva, no se gasta energía. Entonces podemos decir que en el proceso de la ventilación, que es inspiración, se gasta energía, contraen los músculos, el diafragma y todo esto, y la caja torácica aumenta de volumen. Después de que ha aumentado de volumen, esas fibras elásticas que se han estirado, que son por miles de millones en el pulmón es un órgano elástico, pues quiere recuperar su forma. Y el aire se expulsa sencillamente. ¿Qué me puede a mí inhibir que yo no pueda tomar aire? ¿Qué problemas me puede inhibir que yo no pueda hacer la inspiración? Hablemos primero de que hay un trauma. Un trauma raquimedular a nivel de C2, C3, donde sale el nervio frénico. El nervio frénico queda desconectado y entonces el nervio frénico no le puede mandar al diafragma la orden de que se contraiga. ¿Sí? Entonces la persona, y esto ha sucedido, cuando una persona cae, se cae, de pronto cae de cabeza, se fractura por la primera vértebra, que es, ¿cómo se llama la primera vértebra? Se llama atlas, que une la columna con la cabeza. Si se fractura por ahí, la persona muere porque se comprometen los centros cardiorrespiratorios. Pero si la fractura es en el axis un poco más abajo, se compromete el diafragma y pues sí sigue disparando, sigue inspirando, pero tiene media hora para conectarlo a un ventilador. Si no, la persona fallece. Eso es rápidamente, si sea en helicóptero o lo que sea, o en mulas, si estamos en la zona rural de Colombia, si no, la persona fallece. Porque el frénico es el marcapasos. ¿De quién? De los pulmones. Inclusive las personas cuando tienen estas parálisis, estos daños en el freno, en el frénico, están conectadas al ventilador, se les pone como una especie de marcapasos en los diafragmas que disparan 16 veces por minuto, porque esa es la frecuencia respiratoria. Está entre 16, 17, 18. Es lo normal. Si yo ya tengo 22, tengo taquipnea, y si yo tengo 14, taquipnea, tengo bradipnea. ¿Sí? Bradipnea es poco, estoy respirando muy lentamente, y taquipnea es rápida. En el corazón es taticardia y bradicardia, aquí es taquipnea y bradipnea. Entonces me impide la respiración y lógicamente me lleva a la muerte. Otra cuestión es que de pronto, aquí tenemos el ejemplo, esto es una tribu virgen del Amazonas, y en estos sitios vemos estas grandes serpientes que son constrictoras. ¿Cómo matan ellas? Cogen la víctima, cuídate hasta un humano, y lo envuelven. Si a mí me envuelve, yo no puedo tomar aire. ¿Por qué? Porque no puedo aumentar el volumen de la caja torácica. Es más, cuando yo boto el aire, la serpiente aprieta más, ¿cierto? Entonces yo quedo atrapado y no puedo tomar el aire. Sería un problema, segundo problema para la respiración. Tercer problema, eso que sucede que llaman estampidas. Entonces, sencillamente hay un incendio, están en una discoteca, todo el mundo se asusta y todos quieren salir. ¿Qué sucede? Que los que van allá se caen. ¿Qué pasa con nosotros? Quieren salir y les pasan por encima, ¿cierto? Entonces,
se acumula un montón de gente, y entonces si yo quedo en el fondo, ¿qué me va a suceder? ¿Voy a poder tomar aire o no? Yo no voy a poder tomar aire y voy a morir. Entonces esto se ha visto en partidos de fútbol, en grandes tumultos, en conciertos, ¿no? Y es un problema. Cuando uno esté abocado a esta situación, debe pensar y debe quedarse quieto, ¿sí? Debe buscar un lugar, y esto lo digo porque uno no sabe cuándo le vaya a suceder esto, y no meterse ahí y evaluar la situación. A veces suceden los incendios que uno quiere porque el humo lo está sofocando, etc. Otro problema que podemos tener nosotros para tomar aire, bueno, esos serían los principales problemas Tenemos la expiración ahora. Tenemos que la expiración, lo más importante que tienen los pulmones son las fibras elásticas. O sea, aquí tenemos una fibra elástica que está formada en su centro por un material que tiene la propiedad de la elasticidad y se llama la elastina. Pero la elastina tiene que tener una forma para darle a la fibra. Tenemos la fibrilina y la fibulina. Esto le da consistencia a la fibra. La fibra elástica, como la estamos viendo ahí, en esta parte, ¿sí? Ya tiene un pedazo donde no está esta parte de soporte, sino solamente hay elastina en un pequeño trayecto, entonces la fibra en el pequeño trayecto, y sumándose porque son miles, logra deformarse, ¿sí? Y al lograr deformarse, pues aumenta su longitud hasta 250%, que es lo que pasa en la expiración, ¿sí? Entonces, hablamos que la expiración es un proceso pasivo. Las fibras elásticas vuelven a su longitud inicial y el aire sale y que gastemos energía. Esos procesos son muy económicos, porque usted imagina qué tal que yo para tomar aire gastara energía, ¿cierto? Y para poder botarlo tuviera que contraer otros músculos. No es económico para el organismo. Solo tomo aire, gasto energía, y la expiración, el aire sale pasivamente, o sea, sin gasto de energía. ¿Qué pasa si yo pierdo las fibras elásticas del pulmón? ¿Qué pasaría? ¿Qué me pueden decir? A ver, al público audiente, ¿qué pasaría? A ver, Sara, ¿qué dirías tú? O María Paula. ¿No se encuentran presente? Bueno, ya lo dijimos, el paciente no puede botar el aire, no está atrapamiento de aire. Usted lo mira y no ve que tenga movimientos. Cuando uno ve a una persona y uno quiere saber si esa persona está muerta, o mira y usted ve, usted empieza a mirar y cuando usted vio que movió la cobija, está viva. Abuelita, así que de pronto está viva. Usted no ve ningún movimiento y nada, se acerque, hará otras cosas como ponerle un espejito acá, a ver si lo empaña. Entonces, no quedó claro. ¿Qué me puede a mí dañar la respiración? Entonces, fibras elásticas, sencillamente. Y esa enfermedad se llama EPOC, enfermedad, la sigla, ¿no? EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahí estamos viendo los otros procesos. La inspiración, la caja torácica aumenta de volumen. Y la expiración, que es pasiva, vuelve a su posición inicial. Ahora tendría que yo están los pulmones así, por medio del diafragma y los músculos intercostales, aumentar el volumen. Y aquí hay algo muy importante.
Si yo tengo este volumen acá con aire, ¿sí? Y todo está cerrado, se ve bien para que lo comprendan. Está cerrada la fosa nasal, está cerrada, todo está cerrado. Y yo aumento el volumen hasta acá. Y el mismo aire que había acá, ¿cierto? Yo aumento el volumen hasta acá, sin que entre aire. Entonces, ¿cómo sería la presión? Dame cuidado la pregunta. Y yo tengo aire acá. Antes de que yo tome aire, antes de que el aire entre, los pulmones se expanden. O sea, que no es porque yo, cuando yo tomo aire, es un poco antes, los pulmones se expanden, sin que entre aire. Entonces, el volumen que hay acá, en ese momento, es el mismo volumen que hay acá. Entonces, ¿cómo eran las presiones? ¿Dónde va más presión? Acá. Otro ejemplo. Si yo tengo una bolsa que sea elástica, la tengo cerrada, ¿cierto? Con aire. Pero yo puedo coger las paredes y aumentarle el volumen. ¿Qué le pasará al aire que hay dentro de la bolsa? A la presión del aire que hay dentro de la bolsa. ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Y si disminuye, es menor que el aire de la presión de afuera, la presión atmosférica, ¿cierto? De tal manera que se crea una presión negativa con respecto a la presión atmosférica. ¿Sí está entendido? Y esa presión negativa hace que cuando el aire entre, ¿cómo entra? De una presión alta a una presión baja. Entonces el aire entra por diferencias de presión y causa la inspiración. ¿Sí está entendido o no? Pero eso es un momento antes. Entonces, es importante que sepamos eso porque cuando nosotros, antes de empezar a tomar aire, nuestra presión es negativa respecto a la presión atmosférica y el aire fluye, es otro proceso económico, ¿cierto? Puede fluir por diferencias de presión. ¿Qué me puede dañar a mí esto? Como estábamos hablando, por lo menos en los fumadores. Aquí tenemos las bolsitas que son los arreglos alveolares, pero estos arreglos alveolares, acá lo veo mejor. Se dan cuenta que se empiezan a reventar las paredes y aquí donde había 10 alvéolos, ahora hay 8, y aquí ¿cuántos hay? Ninguno. ¿Sí? Entonces, al reventarse los alvéolos, van confluyendo entre ellos y formando bolsas de aire. Si miramos esta imagen de acá, estamos viendo lo mejor, vemos las vías terminales, y observen ustedes que lo amarillo es nervio, lo azul es vena. Profesor, qué pena, hay compañeros aún en sala. Ah, ok, gracias. Y observen ustedes estas rayitas, los alvéolos tienen estas rayas verdes. Nosotros tenemos que el pulmón es un tejido elástico. Esas rayitas verdes son las fibras elásticas. Pero ustedes observen cómo de los 300 millones de alvéolos, todos están cubiertos por fibras elásticas. O sea, el pulmón es un tejido elástico. Y cuando los alvéolos también se llenan, las fibras elásticas quieren recuperar su forma y sacan el aire. Y a nivel de esta parte de acá y de esta parte de acá, uno no debe señalar acá, ¿por qué? Porque yo no voy a decir señalar acá. Pues todas estas fibras elásticas, cuando se revientan los alvéolos, se pierden. Vamos a mirar la anterior. Están todos los alvéolos llenos de estas fibras elásticas que hacen parte de sus paredes, pero los alvéolos se estallan y van confluyendo unos con otros. Entonces yo, en vez de tener aquí 10 alvéolos, no tengo ninguno. Vamos a hablar. Y al perderse las fibras elásticas, entonces no se puede sacar el aire. Lo que quiero que ustedes entiendan, eso se llama enfisema pulmonar.
enfermedad de los fumadores, enfisema. Cuando uno le toma una radiografía a una persona con enfisema pulmonar, ve los pulmones de esta manera, llenos de aire. Los pulmones normalmente se deben ver así cuando tienen los pulmones sanos. Si usted mira una radiografía, el aire se ve negro porque el aire no tiene densidad. Si usted pasa por los rayos X una pistola, sale dibujada la pistola porque es de metal, ¿sí? Y eso es lo que miran. Pero en los pulmones normales, los que ustedes tienen en este momento, las radiografías no se ven tan. Esta es una radiografía de un paciente con enfisema. Entonces, están llenos de aire, pero si no hay alvéolos, no puede haber intercambio de oxígeno. Están destruidos los alvéolos. Ahora, si están destruidos los alvéolos y los bronquiolos que tienen todas esas fibras elásticas, el paciente no bota aire y ese aire hace que su tórax sea grande. Se llama tórax entoneo. Yo lo he visto en mis pacientes, ¿sí? Llegan mis pacientes y yo los veo, inmediatamente veo que tienen el tórax muy grande y acá ha salido como flecha paloma. Y uno sabe, eso se llama semiología en medicina. Uno sabe que ese paciente tiene enfisema pulmonar. Eso no es curable, es una enfermedad terminal, ¿sí? Porque sigue sucediendo. Hay otra enfermedad donde los alvéolos se inflaman, se llama alveolitis, porque itis es inflamación. Y las fibras elásticas, cuando hay inflamación, hay cicatrización, son reemplazadas por fibras colágenas. El colágeno, desde su estructura molecular, está formado por 3 cadenas, alfa 1, beta 1, beta 2, según los tipos de colágeno diferentes. Aquí lo vemos las 3 cadenas enrolladas y aquí vemos la formación de la fibra colágena. Si la fibra elástica es reemplazada por la fibra colágena, entonces los pulmones los vamos a ver así, con grandes infiltrados, y esto es lo que sucede en la neumonía COVID. Hay fibrosis pulmonar, el aire no puede pasar, la persona muere asfixiada. Generalmente en los alvéolos, en la enfermedad COVID, los alvéolos por dentro es fibrosa, pared, y el surfactante pulmonar que está encima de los alvéolos, según lo que he leído en los últimos artículos, forma una especie de gelatina y no deja pasar el aire. Eso se llama una enfermedad restrictiva, cuando el aire no puede pasar a los capilares alveolares. Mientras que lo que estábamos hablando anteriormente es una enfermedad obstructiva. El aire no puede salir porque no hay fibras elásticas. Entonces tenemos 2 grandes enfermedades en forma de EPOC, la fibrosis pulmonar y el enfisema pulmonar. Ambas requieren trasplante de pulmón. El trasplante de pulmón está siendo muy exitoso últimamente. O sea, algo que era de muy baja supervivencia, ya los pacientes, he visto muchos pacientes han tenido trasplante pulmonar. Entre esos, José Luis Rodríguez, el Puma. Le cambiaron sus pulmones, no sé si ustedes lo conocen porque es un cantante muy viejo, venezolano. Y hace 2 años todavía está vivo y lo primero que él dijo es: ustedes no saben lo feliz, lo que siente uno como estar en el paraíso, es volver a respirar bien, sin necesidad de oxígeno, sin esa opresión. Pacientes que tienen enfisema pulmonar o fibrosis pulmonar. Otra enfermedad es el asma bronquial. En el asma bronquial, ¿qué sucede? Que yo no puedo sacar el aire porque estoy en acá, este bronquiolo está disminuido, incluso se contrae, hay secreción, el aire no puede salir. Y estos tubitos que se llaman bronquiolos, al volverse más pequeños y al pasar el aire, ellos silban. Esto se llama sibilancia, ¿sí?
Y los tubos más grandes producen sonidos más roncos, se llaman roncos. Entonces, los pacientes asmáticos, uno ve que se les escucha, que le dicen que les chilla el pecho. Parece una orquesta con diferentes instrumentos. Cuando llegaban los niños asmáticos, uno veía que era lo mejor para el asma, las nebulizaciones y los corticoides. Ya estoy hablando de la hidrocortisona que se produce en inyecciones, la pueden encontrar usted. Yo le aplicaba 2 inyecciones de hidrocortisona en la vena, que aplicar en la vena es delicado, tiene que hacerlo el médico, cualquier cosa, pero estaba muy seguro de lo que hacía. Y la nebulización, y a la media hora o a la hora, el niño estaba muy bien. Me acuerdo de Pablo VI, cuando fui a visitar después de que muchas personas me dijeron a mí, este doctor fue el único que logró curarle el asma a mí, muchos de ellos. Porque usaba los corticoides. Los corticoides de uso médico y sin que el paciente se dé cuenta, uno lo está usando porque empieza a usarlo, tiene muchos efectos con muchas contraindicaciones, como volver porosos los huesos, producir estrías, producir diabetes, ocasionalmente. Son buenísimos para todo, para las alergias, para la rinitis. La persona que tenga rinitis la aplica corticoides inmediatamente. Y los corticoides los produce el cuerpo en la glándula suprarrenal. Estos serían los procesos de ventilación, que es el primer proceso de la respiración. El segundo proceso de la respiración es la respiración externa. En la respiración externa hay cuatro procesos en la respiración, ¿sí? Primero la ventilación que lo describimos, ahora la respiración externa. Esta respiración externa ya va a suceder a nivel de los alvéolos. Y lo vemos acá. El aire llega por los alvéolos, llega el oxígeno, pero aquí falta poner algo. ¿Qué le decimos? ¿Cuál es el mayor componente del aire? El nitrógeno. Ahí no lo pone, pero ahí está. ¿Qué hace el nitrógeno? Resulta que el nitrógeno entra también a nuestro cuerpo. Claro, es el 70%, 80%, casi siempre. Y entra al cuerpo, establece una concentración en el cuerpo, y así como entra, sale. O sea, que no hace ninguna función. Se disuelve la sangre, cuando alcanza la saturación en sangre, sale. Si yo meto un gas, por lo menos yo meto un gas en un líquido, como sucede por lo menos en la gaseosa, ¿cierto? Que usted llega, toma la gaseosa y luego le inyecta gas CO2 y la tapa. Entonces el gas queda metido dentro del líquido y usted ve la gaseosa normal, pero usted no sabe que hay bastante gas, bastante CO2, lo mismo en las cervezas, ¿eh? Pero ¿qué pasa si de un momento a otro usted tapa la gaseosa? Empiezan a salir, ¿qué? Burbujas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al quitar la presión que mantenía la tapa, la presión disminuye rápidamente, y entonces el CO2, en este caso de la gaseosa, para que ustedes comprendan lo del nitrógeno, sale tan rápido que forma burbujas, se empiezan a formar burbujas, y lo mismo puede suceder después. Me gusta traer ejemplos ilustrados a mis clases, no me gusta traer diapositivas con letras, porque una imagen vale más que 1000 palabras, que se queda un poco más, ¿cierto? Las letras, las diapositivas y todas esas cosas están en los libros. Uno no debe venir aquí a repetir datos, pues debe tratar de... Me gusta mucho manejar la imagen, ¿cierto? Y la imagen es como editar la imagen cuando uno está pensando en la clase, se vuelve a meter esto. Esto es el que... Cada vez estamos viendo el fenómeno, ¿cierto? Ahora, ¿qué le pasa a ellos? Están a 80, 90 metros debajo del mar. ¿Y qué pasa si sube rápido? Entonces, la presión que tiene el nitrógeno, porque no tiene un nitrógeno disuelto, al descomprimir rápido, entonces el nitrógeno que está disuelto en la sangre se convierte en burbujas. Y eso se llama la enfermedad del buzo. Puede matarlo, ¿cierto? Entonces, ellos tienen que subir y meterse en una cámara de descompresión o
Si no tienen, tienen que subir 1 metro y esperar 10 minutos. 2 metros y esperar 10 minutos para que poco a poco se vaya descomprimiendo. La descompresión no puede ser, porque si no, pues me encontrar con esto, ¿sí? Murió. ¿Por qué? Porque formaron burbujas, la sangre es completamente, el árbol vascular, tal vez como lo vimos, es completamente cerrado. No hay aire en la sangre, ni en el corazón, ni en ningún espacio. Cuando el corazón expulsa la sangre y él empieza a llenarse, se llena. O sea, es un sistema cerrado. De tal manera que si yo le aplico a usted una inyección de aire, lo puedo matar, ¿cierto? Agarro una inyección y le aplico aire, entonces es lo mismo, se forman burbujas. Las burbujas van por la sangre, taponan las arterias, le pueden taponar las arterias cerebrales y causar lo que se llama accidente cerebrovascular o de cualquier parte. Entonces, a veces mueren y a veces no le trae la fotografía, pero este aire puede verse inflado dentro de la piel. Eso se llama la enfermedad del músculo, por descompresión súbita del músculo, más que todo. Pero que se acuerden de eso y aprendan. Mira, cómo la descompresión va a formar tantas burbujas. ¿Sí? ¿Qué problemas podemos tener nosotros? También en la toma de aire. Ya dijimos que la fibrosis pulmonar no me deja pasar aire, es una enfermedad restrictiva. Ya dijimos que el enfisema es una enfermedad obstructiva. Mira cómo se ven los pulmones de diferentes. Y en ese transporte de gases, perdón, en ese proceso de respiración externa, pueden suceder varias cosas que no me dejan o que me puede matar, ¿cierto? Y es que en vez de entrar aire a los pulmones, entre otra cosa, que puede entrar a los pulmones como otra cosa. Lo podemos ver acá, humo. ¿Sí? La mayoría de las gentes que mueren en los incendios no mueren quemadas, mueren porque inhalan humos tóxicos. Humo de los muebles, de las alfombras, todos los materiales muy tóxicos. Y la persona muere asfixiada. Luego se quema, pero primero muere asfixiada. Se aconseja, si ustedes alguna vez están en esta situación, que se boten al suelo y traten, peguen la boca al piso y traten de respirar de esa parte, porque el humo está más hacia arriba, ¿sí? Mientras llegan los bomberos y los salvan. Uno nunca sabe cuándo va a estar en una situación gravosa, ¿sí? O en una estampida, o en lo que hemos hablado. Menos en esto que pues, es historia, yo, la mayoría de ustedes, cuando esto sucedió, no habían nacido, pero yo tuve la oportunidad de ver la historia y de ver todo lo que sucedió acá durante más de 3 horas y logré ver en vivo cómo se derrumbaron estas torres gemelas insignia del capitalismo mundial. Luego viene el tercer proceso de la respiración, que es el transporte de los gases. O sea, ya llegué a los alvéolos y logré meter el oxígeno en los capilares. Ahora tengo que transportarlo. De esa manera podemos ver que el sistema circulatorio hace parte del sistema respiratorio, o sea, están separados. Pero yo qué haría con tener pulmones y llevar el oxígeno hasta allá si no tengo cómo llevarlo hacia las células. Se llama transporte de gases. ¿Qué problemas podemos tener en el transporte de gases? ¿Sí? Anemia. Entonces no tengo suficiente oxígeno para llevarlo, ¿cierto? Las alturas. ¿Qué pasa en las alturas? Si usted está subiendo el Everest y va por allá a 7000 metros, no hay aire. A medida que subimos, no hay aire. El aire es menos denso. El aire es más denso a nivel del mar. A 10.000 metros, si un avión se llega a descomprimir, no hay aire, por eso hay máscaras de oxígeno. Los pilotos inmediatamente tienen que bajar hasta los 3.000 metros en picada rápido
que hay una descompresión de esto. Una vez estos eritrocitos transportan los gases, allá el CO2 hacia los alvéolos, y ya el oxígeno hacia las células, ¿cuál es el destino del oxígeno? Finalmente, la respiración interna. ¿Y dónde se hace la respiración interna? En unas pequeñas unidades llamadas. ¿Cómo? ¿Cómo llaman eso? Las mitocondrias. Hablábamos que las células utilizan mucho oxígeno. Tienen más mitocondrias como las neuronas. Las neuronas pueden tener 5.000 mitocondrias por neurona. Y las células normales pueden tener 1.000 o 2.000 mitocondrias. Esto no lo dice en cualquier libro. Ya ustedes conocen las mitocondrias que tienen una membrana. Entonces, aquí en las mitocondrias hay una cosa que llaman cadenas respiratorias y los citocromos. Esto está para que ustedes entiendan por qué el oxígeno, el oxígeno es algo malo, en fondo, ¿entienden? El oxígeno daña el hierro, oxida, ¿cierto? El aire, ¿no? Pero nosotros necesitamos el oxígeno porque cuando se produce el ciclo de Krebs, está produciendo energía. A lo último, sobran 2 electrones. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos 2 electrones? Como la configuración del oxígeno, eso que vieron ustedes en química, para él quedar completo le faltan 2 electrones. Entonces, el oxígeno recibe los 2 electrones, se combina con el CO2 y se forma, ¿no? CO2 y luego se forma CO2 y agua. Si no hay oxígeno, no puedo llegar a formar CO2 y agua. Y lo podemos ver con otros átomos que también le faltan 2 electrones. Entonces, entre ellos tenemos el cianuro. El cianuro también le faltan 2 electrones. Y si una persona ingiere cianuro, el cianuro es más rápido en llegar a las mitocondrias para recibir esos 2 electrones y desplaza el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Se forma ácido cianhídrico y la persona muere. Por eso el cianuro es tan letal. En pequeñas dosis, ¿cierto? No hay dosis. Si una persona toma cianuro, lo que hacían los nazis que tenían unas cápsulas de cianuro, pues si los cogían, entonces se lo metían en los dientes y morían para que no lo fueran a torturar o para que no lo fueran a ahorcar, cualquier cosa de eso. Ahora, puede ser que muere envenenado por cianuro, como no consume el oxígeno, entonces ¿cómo será después de muerto? ¿Azuloso o rojizo? ¿Cómo serán sus cachetes de pronto? Todo coloradito, queda de lindo color, ¿cierto? Como decía alguien, la mujer más optimista del mundo, ¿sí? Dándole consejos a una viuda, dijo, ay, lástima, tu esposo murió, pero miren que quedó de lindo color, ¿sí? Todo rosadito y todo bien. Cuando uno está haciendo una necrosis, muerte por cianuro, el cianuro le produce dolor de cabeza, porque se libera mucho tinnitus, y además huele a almendras podridas, y el que está oliendo almendras podridas, que va a lo dice más. Vamos a empezar entonces el sistema respiratorio por acá, por la entrada del aire. Entonces tenemos nosotros las narinas o orificios nasales. El nombre son las narinas. Vemos la pirámide nasal. Si yo quito la pirámide nasal, que es lo que llamamos la nariz no es un término que exista en morfología, existe la pirámide nasal que cubre la cavidad nasal. Acá estamos viendo, yo quito la pirámide nasal, ¿sí? Les voy a mostrar el tabique nasal y la cavidad nasal dividida en 2 partes simétricas. En países donde la mujer es subvalorada, como los países orientales, como los talibanes, ¿sí? Si una mujer se llega
fuera de que la obligan a casarse con matrimonios arreglados, que ella llega a desobedecer o llega a volarse, la cogen, el castigo es quitarle la regalía nasal. Esta amputación es frecuente como castigo, ¿sí? Para que vean ustedes que todavía existe mucho machismo y mucho dominio sobre la mujer. No acá, sí, porque acá ya se están respetando los derechos, todas las cosas, pero todavía estamos en derechos humanos y este sometimiento que todavía se ve y que ojalá las cosas pasen. Ahora, entremos a la cavidad nasal. ¿Qué observamos en la cavidad nasal? La entrada por las narinas se llama vestíbulo nasal y está hecho de epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Ahí empieza la mucosa nasal. Y el vestíbulo nasal es lo que cuando usted coge su dedo índice, meñique, y lo introduce a la nariz puede tocar. Eso se llama el vestíbulo nasal. Pero más hacia adentro, encontramos nosotros los componentes nasales, todo eso lo van a ver en la anatomía. Son 3 componentes nasales, inferior, medio y superior. Y en la parte superior se encuentra el epitelio olfatorio, o sea, el órgano del olfato. La parte superior, cuando inhala aire pasa por acá, pero hay una cantidad de aire va y tiene contacto con este epitelio olfatorio. Entonces tenemos hasta ahora un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Tenemos unos pelos que salen de la nariz que se llaman vibrisas. Vibrisas. Corresponde a los bigotes del gato en los animales, pero los genes para producir las vibrisas se activan en la ancianidad. O sea, ustedes han visto que las personas mayores presentan salida de pelos por las narices y tienen que estarse los cortando. Lo mismo a las mujeres, porque les salen pelos aquí en las orejas, ¿no? A las personas mayores. Son genes que se activan después para proteger a los ancianos. Están dormidos, ¿no? Esta parte genética es muy interesante porque hay genes que están dormidos y de pronto se despiertan. De pronto cuando eras niño te parecías a tu mamá y cuando eres adulto te pareces a tu papá. Puede suceder. Porque otros genes van a codificar para el fenotipo. Tenemos ya hay 3 epitelios acá. El epitelio estratificado plano en el vestíbulo. El epitelio respiratorio que cubre todo el resto de la cavidad nasal, ya los componentes y los meatos. Y hay otro tercer tipo de epitelio acá en la parte superior del componente superior y en la parte posterior, que se llama el epitelio plano. Dicho epitelio, como ustedes lo pueden ver, hola, Jaime, ¿qué pasó? De la clase como en la clase no, yo no puedo practicar en oye, yo no sé, anotado ahí. Tenemos nosotros esto, nosotros que debería estar en un taller a los laborales. Entonces tenemos el epitelio olfatorio, esa parte está situada acá, la parte superior y posterior del componente superior. ¿Qué tiene el epitelio olfatorio? Vamos, antes de ver, examinemos este. Tiene 3 clases de células. Acá estamos viendo de esta parte, primero las neuronas bipolares. Las neuronas bipolares tienen su núcleo en la parte media del estómago. El axón sube hacia el sistema nervioso, atravesando esos agujeros que se llaman la lámina cribosa del hermoides. Y al mirar hacia abajo,
Vemos la dendrita, que es la neurona bipolar, que se divide a su vez en cilios. Estos cilios que van paralelos a la superficie tienen receptores para los olores. Entonces, ese es el órgano de la olfacción. Los olores van cayendo ahí y van a ir creando potenciales de acción. En esta parte de acá tienen unos cilios. Los cilios salen de esto que llaman la vesícula olfatoria. Esta es la dendrita de la neurona, este es el soma y este es el axón. Los axones se unen y atraviesan la lámina quilosa de epidermoides. Es un hueso. Y los axones penetran a formar el bulbo del primer par craneal que viene. Como podemos ver acá. Mira, las neuronas que están en el epitelio olfatorio pasan esto, que es el hueso de la lámina quilosa del epidermoide, y hacen contacto con las células mitrales que están en el bulbo olfatorio. Es uno de los sentidos más antiguos y primitivos que existen, el olfato. ¿Y por qué? Ustedes saben que cuando hubo una un gran meteorito que cayó a la península de Yucatán, exterminó el 99% de las especies. Y esto quemó toda la vegetación y se formó un invierno, que llama invierno nuclear, o sea, el humo tapó las nubes, se creó, tapó que no pasara la luz, y lograron sobrevivir unos pequeños mamíferos llamados las zarigüeyas. Como estaban en la oscuridad, aprendieron a guiarse. ¿Por qué? Como las hormigas son ciegas. Ustedes ven las hormiguitas caminando, ellas siempre se van tocando y van dejando un rastro, pero ellas no ven. Es más, si hay una oscuridad total y usted prende la luz, ve hormigas en cualquier parte, ¿sí? Porque las hormigas son carnívoros y las termitas son vegetarianas. La diferencia que hay entre las dos, ¿sí? No lo que sea carnívoro es verdad. Mucha gente dice, no, que ese profesor se mete con cosas que no son de la clase, pero es que uno tiene que dar sus datos, ¿sí? Porque yo para dar la clase que sea, para eso se lee el libro, ¿sí? Tratan resúmenes, ¿no? El epitelio olfatorio y el olfato, estos animales pequeños, estos mamíferos, fueron evolucionando, como ya no había dinosaurios y todo. Entonces, del reino de los reptiles se pasó al reino de los mamíferos. En este momento estamos en el reino de los mamíferos. Nosotros somos mamíferos. Y entre los grandes mamíferos, el hombre, que ha sido el máximo depredador que han dado los mamíferos. Y vean los problemas que existen hoy en día, ¿sí? Calentamiento global, deforestación, todo lo que pueda hacer de este no quiero arreglar. Sigamos mirando el epitelio olfatorio, ¿sí? Ya lo tomamos. Una imagen vale más que 1,000 palabras. Las otras células que presenta el epitelio olfatorio son estas verdes que se llaman células sustentaculares. Ellas presentan microvellosidades en superficie. Las células sustentaculares, esas microvellosidades, esas prolongaciones de la membrana, se funden con los cilios de las neuronas. Y el tercer tipo de las células sustentaculares son células de sostén. El tercer tipo de células del epitelio olfatorio son estas, las células basales o células madre. Y aquí viene algo muy importante: estas células madre reemplazan a las neuronas cada 3 meses. Las neuronas olfatorias mueren y aparecen nuevas neuronas. Es una excepción a la regla de que la neurona que muere no se recupera. Son células madre o células piramidales, células basales. Ahora, debajo del epitelio encontramos nosotros esto, la lámina propia. Tiene una glándula llamada glándula de Bowman. Estas producen un material sedoso, exocrino, que va por este conducto y llega a la superficie del epitelio
y limpia los cilios de los olores, limpia los receptores, de tal manera que si no se limpian los receptores no podrían llegar nuevos olores, porque no habría donde ellos colocarse. ¿Sí? Es una epitelio olfatorio. Pues, las glándulas de goma en la parte de abajo, el epitelio olfatorio, las células basales, las neuronas bipolares, que tienen el bulbo olfatorio y los cilios que reciben los olores, y las células de sostén circulares que le dan soporte metabólico y estructural a esto. A veces hay personas que tienen accidente y pierden el olfato, porque se dañan las neuronas, pero como las neuronas se recuperan, pueden volver a recuperar el olfato en 2 o 3 meses. Continuemos. Ya más o menos que vamos a hablar. Aquí vemos el epitelio olfatorio tal como se ve la parte histológica. Entonces vemos la superficie. Estas células son las neuronas bipolares. Las que tienen los núcleos más arriba son las células sustentaculares. Hacia abajo vemos las glándulas de Bowman. En este corte histológico y acá las células basales. No es fácil discriminarlo como en el dibujo. También el epitelio olfatorio, entonces ya vemos el epitelio del vestíbulo nasal, es fiel. Tenemos el epitelio olfatorio, que ya lo describimos. Ahora vemos el epitelio respiratorio. Entonces el epitelio respiratorio me va a cubrir el resto. ¿Sí? Me va a cubrir esto, todo. Me va a cubrir la parte de la cavidad nasal, se comunica con la parte posterior o la coana, la nasofaringe, la laringe, hasta los bronquios va a haber este tipo de epitelio que llaman epitelio respiratorio. Aquí vemos los cornetes nasales y los meatos nasales. En estos meatos, que son las hendiduras, van a desembocar conductos, por lo menos. Si usted mira el ojo acá, tiene una cosita, las lágrimas que van drenando hacia esa parte, y la cavidad nasal se mantiene húmeda. Por ese punto. Siempre que parpadeamos, así como un parabrisas, las lágrimas salen de la glándula lacrimal, lubrica el ojo y se va por un huequito que llamaba aquí carúncula y se meten por el conducto nasolacrimal y desembocan en el meato inferior, que es ese. Si la persona llora, pues aumenta la cantidad, entonces se moja la cavidad nasal. Porque cuando estamos llorando necesitamos sonarnos. Si se llega a tapar ese conducto, pues es un problema porque sale. Tiene ese drenaje natural. ¿Okay? El epitelio respiratorio, todas esas estructuras se dan a estos lados, por lo menos desembocan los senos paranasales, vamos a ver algo de ellos, etcétera, pero no me quiero meter con anatomía porque es repetir. Aquí vemos igualmente los senos paranasales. Unos son pares y otros son impares. Tenemos este hueco acá cerca de la hipófisis, se llama seno esfenoidal. Está cubierto también por el epitelio respiratorio. Y ese seno se comunica con la cavidad nasal con un conducto. Y generalmente llega a desembocar a esta parte del meato medio. Aquí tenemos el seno frontal, que es en esta parte. Hay otros senos. Entonces vamos a verlo para que lo vean así por encimita. Tenemos los senos frontales, los senos etmoidales, los senos maxilares por esta parte y el seno esfenoidal, que es el único que se para al fondo. Todos comunican con la cavidad nasal y todos están llenos de aire también. O sea, el aire llega a esta parte. La función de los senos paranasales es producir la resonancia de la voz. Si yo no tengo senos paranasales, como cuando ustedes tienen gripa, la voz se vuelve como diferente, ¿cierto? Alguien que le habla por teléfono con gripa y puede tener problemas, se pueden infectar y causar esta enfermedad que llaman sinusitis. Entonces, aquí estamos viendo estos senos. Además, la función de los senos paranasales son huecos, hacen que los huesos pesen menos, eso también es importante. Y se produce esa infección, produce sinusitis. Entonces aquí estamos viendo cómo se acumula pus o líquido en estos senos paranasales
¿Y cómo sabe uno que el paciente tiene sinusitis? Pues le oprime acá en esta parte así duro y le duele. ¿Por qué? Aquí están los senos, ¿qué? Frontales, ¿cierto? O le hace por acá y le duele. Eso es infección. Las sinusitis a veces son difíciles de curar. Y tanto los senos paranasales, como estamos viendo aquí, como estos cornetes, los beatos, todo está cubierto por epitelio respiratorio. ¿Cómo es el epitelio respiratorio? Aquí lo ven, ¿cierto? Está formado por 6 tipos de células. Entonces vamos a escribirlas, ¿cierto? El primer tipo de células son las células de la base, se llaman células madre, que regeneran las demás. El segundo tipo de células son las células largas que tienen cilios. Son las células cilíndricas ciliadas. Observen que células cilios en la superficie. El tercer tipo de células son las células que producen moco y se llaman células caniciformes, que son estas que se encuentran entre sí. Tanto las células basales, son el 30%, las células ciliadas, que cada una tiene entre 300 y 500 cilios en la superficie, como las células caniciformes, cada una de ellas son el 30%, o sea, 30% de basales, 30% de caniciformes, y 30% de cilíndricas. Pero dijimos que hay 6 tipos de células, entonces ¿cuántas faltan? 3. Los otros 3 tipos de células son las células de NET, que las vamos a cargo de son células productoras de hormonas. Se consideran glándulas endocrinas unicelulares. Pertenecen al sistema SNED. SNED, sistema neuroendocrino difuso. El sistema de las células, que son las células sedosas, tampoco se observan fácilmente, producen líquido. Y ese líquido sube a la superficie y cubre los cilios. O sea, los cilios, y yo voy a los cilios acá, los cilios están en un medio líquido sedoso que los cilios pueden batir, se pueden mover. Pues de cada célula cilíndrica tiene entre 300 a 500 cilios. Ahora, las células caliciformes producen moco. Y hay diferentes tipos de moco. Tenemos nosotros el moco neutro, el moco 1, la sulfomucina, la cialomocina, etc. Por lo menos las sulfomucinas y las cialomocinas son antibactericidas y antibacteriostáticos. Antibactericidas que matan las bacterias. Antibacteriostático es que inhibe su reproducción. Si inhibe su reproducción, pues también la mata porque no se puede reproducir. ¿Sí? Es lo mismo cuando usted coge un animal y lo castra. ¿Sí? Está matando su descendencia. O sea, por ejemplo, le venden un perrito y le dicen, ya está esterilizada y ya está desparasitado. Eso no se debe hacer en los países donde están más desarrollados, no permiten la castración de estos animalitos, de cualquier animal, hasta que haya tenido 1 o 2 camadas, porque están causando su muerte inminente. Yo estoy de acuerdo con eso. Ojalá salieran las cosas acá, pero nosotros todavía estamos en el tercer mundo y pues, todo el mundo tiene derecho a la reproducción. ¿Cómo funciona el epitelio respiratorio? Lo podemos ver de la siguiente manera. Las células sedosas producen un líquido y los cilios quedan nadando. Luego las células caliciformes producen moco, como el moco es liviano, entonces se va a la superficie y se crea una película de moco encima de la película sedosa de agua donde están los cilios. O sea, el moco no tiene contacto con los cilios, está flotando encima. ¿Para qué sirve el moco? Para filtrar el aire. ¿Por qué filtrar el aire? Que las partículas que vienen en el aire, según sean pesadas, van cayendo al moco. Cavidad nasal primero, la más pesada. Y después de que están en el moco, los cilios las barren para que no entren al sistema respiratorio. Los cilios baten al unísono. Al unísono, ¿qué quiere decir? A la vez. Entonces, ¿qué sucede? Si aquí está el moco y aquí están las partículas de mugre y todos los contaminantes, acá abajo están los cilios hacen. Y el moco con las partículas, es como bloques de hielo encima del agua, se va moviendo hacia allá
y se mueve hacia el esófago para uno deglutirlo. Si es de la cavidad nasal, baten hacia abajo. Si es de la parte inferior, baten hacia arriba. Generalmente uno deglute entre 2 a 4 centímetros de moco por hora, pero es involuntario. No se da cuenta uno que lo está haciendo, pero eso va al sistema digestivo y desaparece. Ese sería el epitelio. El epitelio descansa sobre una membrana basal y debajo de la membrana basal está la lámina propia. Ahí hay unas glándulas, una glándula que se llaman glándulas tubulovacinales compuestos. Quiero mostrárselas en tercera dimensión para que ustedes entiendan cómo es la glándula, ¿cierto? Hay diferentes tipos de glándulas en la clasificación que se hace en epitelios. Son así como estas. Producen acá en unas partes que se llaman acinos. Si la glándula es serosa, produce moco, produce líquido acuoso como el agua, seroso. Y estos acinos también pueden ser mucosos, entonces van a producir un material viscoso, o pueden ser mixtos. De tal manera que esta película que está encima de los cilios también es alimentada por la glándula. ¿Sí? Entonces vamos a ver los diferentes acinos. Los acinos mucosos, para hacer el corte, lo mismo así. Estas partes redondas, miren, yo hago el corte acá. En estas partes debo acortar unidades redondas. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Han mirado al microscopio. Yo voy a ver que estos son los ácidos mucosos. Los ácidos mucosos son pálidos, los núcleos están hacia la base y producen mocos. El moco ayuda al moco de las células caliciformes. O sea, las células caliciformes por sí solas no pueden mantener la película de moco encima de los cilios para limpiar. Tienen que ser ayudados por estas glándulas mucosas que están en la lámina propia. Otras glándulas son diferentes porque son serosas. Entonces los acinos van a producir un material proteináceo, que lo vemos acá, miren, se ve rojizo, producen un material acuoso. Si el moco está muy espeso, se producen estas secreciones para hacerlo menos espeso. Cuando hay gripa y los virus entran y paralizan el epitelio respiratorio, paralizan la glándula. ¿Y qué sucede? Entonces el moco, al parecer, la glándula no producir, el moco baja y tapa los cilios, por eso uno se siente tapado. ¿Qué se debe hacer? Por lo menos tomar un mucolítico, que es una sustancia que desvanece el moco, por lo menos como el mucofano, cualquier cosa de estas, esos jarabes. Uno lo toma y el moco desaparece, deja los cilios libres con el tiempo. ¿Cuánto tiempo demora el epitelio respiratorio en regenerarse? 3 o 4 días. Los epitelios son de tiempo de, o sea, que si usted tiene el epitelio respiratorio hoy, dentro de 4 días tiene uno diferente. Eso no es que esté ahí. Las células basales están produciendo el epitelio. Si yo quiero que alguien, somos un político, salen células nuevas, pasa el virus y se restablece la funcionalidad del epitelio respiratorio. Esos acidos mucosos y serosos están en la glándula STAT, que están debajo del epitelio, vuelvo y repito, y van a ayudar a eso. Estamos mirando aquí uno de estos cornetes, que tienen esta forma, pues están formados por epitelio respiratorio, con 6 tipos de células. La parte interior es ósea. Acá está la lámina propia de abajo del epitelio, lo que estábamos hablando. Acá observamos que igualmente el tabique nasal presenta epitelio respiratorio, lámina propia y hueso en la parte posterior y cartílago de la parte anterior del tabique. Podemos ver nosotros aquí las partes del sistema, ya entrando un poco más. Observamos la cavidad nasal con todo lo que he dicho. El cartílago que cubre la pirámide nasal es un cartílago hialino. Acá termina la cavidad nasal, empieza la nasofaringe.
De la nasofaringe también hay epitelio respiratorio y vamos a encontrar la adenoides, que es la amígdala nasal. Está cubierta por el epitelio respiratorio, lo veremos luego cuando veamos. Acá vemos la fotografía de esa adenoides, folículo linfoide, miles de linfocitos y epitelio respiratorio. Después de que nosotros pasamos la nasofaringe, llegamos a la orofaringe. La orofaringe es muy sencilla de detectarla. Le dice a la persona, abra la boca, lo que se ve al fondo es la orofaringe. Como ese sitio tiene contacto con los alimentos, este color verde le quiere decir que ahí ya no hay epitelio respiratorio, hay epitelio salpicado plano, no queratinizado, porque hay rozamiento con los alimentos cuando estamos deglutiendo. Luego viene la laringofaringe, que es como la parte inferior. Tiene este el mismo tipo de epitelio. Todo lo que es la faringe ustedes lo van a ver en esas partes, todo lo van a ver muy detallado. ¿Qué seguiría después de la vía respiratoria? Entonces encontramos nosotros que sigue la laringe. La laringe es el órgano de la fonación. Se producen los sonidos y generalmente está compuesta por una serie de cartílagos. Usted la pueden tocar acá, el cartílago tiroides, 2 láminas. Hacia esta parte de abajo, si ustedes hablan, escuchan la vibración de los pliegues vocales, que son. Entonces tenemos acá el cartílago tiroides, este es el hueso dioides, mirándola por fuera, estamos mirando el cuello aquí por fuera. Si ustedes tocan aquí en la parte de acá, ven una escotadura, miren. Se llama la escotadura del cartílago tiroides. Sería esta. Este es el cartílago tiroides, esta es la escotadura. Luego viene debajo, formando la laringe, ya terminando, viene el cartílago cricoides. Y entre el cartílago tiroides y cricoides existe la membrana cricotiroidea. Cuando una persona se atraganta, se mete un pedazo de carne muy grande, están comiendo, están riéndose, por eso se dice cuando uno come no se debe echar chistes ni hablar, porque se le puede ir un bocado grande y la persona empieza, después de la risa, ¿qué le pasa? Yo no sé qué, cae al suelo. ¿Cuál es la medida salvadora? Si uno sabe anatomía, entonces no va a el tiroides, baja por el tiroides y aquí encuentra esta membrana, esta que está acá. Y rompe esa membrana, no sé cómo la romperían ustedes, es un tema que no les interesa mucho esto, porque no van a ser médicos. Rompe eso y al romper la vía respiratoria, el aire entra por ahí y salva. Pero hay mucho peligro de hacerlo porque por aquí pasan unas arterias que se llaman las arterias tiroideas superiores. Si la rompen, tiene un sangrado muy grande. ¿Con qué puedo romper yo eso, digamos, para tapar la vida de la persona? Pues con un elemento punzante, como puede ser la punta de un tenedor de soplante. Y le pone un pitillo ahí y llega al hospital. He visto gente que llega muerta, muere de esa manera. Yo quiero ver a la gente ahora por encima, o sea, meterme por acá y verla por dentro. Aquí la tenemos, ya la van a ver en la anatomía. Lo que ven aquí afuera es el cartílago, la epiglotis, y si yo miro hacia adentro veo el vestíbulo, encuentro este primer pliegue que se llama el pliegue vestibular, luego bajo acá, y estoy bajando haciendo montañismo, encuentro una cueva hacia allá, que se llama el vestíbulo laríngeo, y luego encuentro abajo el piso. Este piso se llama el pliegue vocal o la cuerda vocal verdadera. Y esta que está arriba se llama pliegue vestibular, cuerda vocal falsa. Ya no se usan esos nombres. Ahora, si ustedes siguen mirando hacia abajo, el cartílago cricoides, y esto que ven hacia abajo es la tráquea. Esto lo puede ver uno cuando va a intubar a un paciente. Con un laringoscopio le manda la lengua hacia atrás y coge el tubo y lo mete. El paciente tiene que estar completamente relajado, porque nadie de una persona consciente no le puede meter un tubo, ¿cierto? Ustedes en el COVID, cuando intuban a uno, tienen que relajarlo
Si lo relajan, no queda paralizado los músculos, pues, tiene que ser conectado a un ventilador. Eso es lo que hacen a todos los pacientes cuando le hacen cirugía, les hace este procedimiento. Entonces, el despliegue vocal, el ventrículo laríngeo, el despliegue vocal abajo, la cuevita que es profunda hacia allá, vamos a ver histología y el despliegue vestibular. Todo ese epitelio respiratorio, excepto la cuerda vocal verdadera o el pliegue vocal. Porque el pliegue vocal vibra, no soporta el epitelio respiratorio, tiene que tener un epitelio resistente, y ese epitelio resistente es el epitelio estratificado, plano, húmedo. Es la excepción dentro de la laringe. Digamos, bajando, vamos a ver algo de la epiglotis. ¿Cómo es la histología de la epiglotis? Queda afuera. Entonces, tiene una cara respiratoria y tiene una cara esofágica. La cara esofágica tiene el mismo epitelio del esófago, o sea, estratificado, plano, húmedo. Ese epitelio llega hasta acá, y la cara respiratoria tiene el epitelio respiratorio. Vemos nosotros que debajo del epitelio están las láminas propias. En la cara respiratoria hay glándulas TAC, y en el centro de la epiglotis hay cartílago elástico, es el que estamos observando acá. Queremos verlo con más aumento. Pero el epitelio respiratorio, con sus 6 tipos de células, que va a entrar hacia los pulmones, la lámina propia y el cartílago elástico. El cartílago elástico está formado por una célula llamada sondocitos, que tienen una laguna alrededor y que tienen matriz cartilaginosa. La matriz cartilaginosa está hecha de colágeno tipo 2 y de colectina. Si miramos hacia acá, vemos la cara esofágica, le repito, miren acá. La cara esofágica por este lado, la cara respiratoria que la vía respiratoria por este otro. Esa sería la histología del epiglotis. Si hacemos un corte transversal, nosotros vemos aquí el oioides, vemos nosotros aquí la epiglotis, seguimos bajando, cuando metemos el tubo, entonces bajamos por el vestíbulo, llegamos a este sitio que es la cuerda vocal falsa, o pliegue vestibular, el huequito que yo les nombraba llama el ventrículo hacia allá, eso lo van a llenar bien. Y miran al fondo acá, ven la cuerda vocal verdadera, que sigue bajando. El tubo generalmente cuando se mete llega hasta este sitio. Ahora ustedes dicen cómo el tubo se queda ahí. El tubo tiene un palo inflable. Usted le echa aire, eso hace que quede hermético y que no pueda pasar ninguna sustancia ni ningún líquido hacia la vía respiratoria. Este es un corte coronal. Aquí vemos las cuerdas vocales cuando están abiertas, están cerradas. Los sonidos se producen porque las cuerdas vocales, si están estiradas, hagan de cuenta con las cuerdas de una guitarra. La primera cuerda es muy aguda y la sexta cuerda es grave. Pero la cuerda vocal es tan multifuncional que ella no necesita que haya muchas cuerdas, sino que si yo quiero producir sonidos agudos, los músculos la estiran. Entonces yo, y si yo quiero producir sonidos o fonemas graves, entonces se acorta. ¿Sí? Y eso es lo que yo estoy hablando aquí en este momento. Eso es increíble. Más de 40.000 sinapsis se producen por segundo para producir un fonema, ¿sí? Porque eso viene del área de Broca, en la corteza frontal, donde nace el lenguaje motor. Cuando uno se golpea ahí, no puede hablar, se llama afasia. Este dibujo las veo de nuevo en corte coronal, miren. Pliegue vocal, pliegue vocal abajo, pliegue vestibular, laríngeo, epiglotis, ahora como la vemos nosotros en histología. Pliegue vocal, vestibulo laríngeo, pliegue vestibular, vestibulo laríngeo, pliegue vocal. Hacia esta parte de abajo nosotros vemos los músculos que van a tensar las cuerdas vocales, se llama músculo vocal. Vamos a ver en histología, el pliegue vocal, cuerda verdadera, no tiene glándulas, tiene este epitelio, tiene el ligamento elástico acá. La cuerda falsa sí tiene glándulas, sí tiene epitelio respiratorio, y verdaderamente no es una cuerda. Esta ubica la otra, o sea,
esta tiene glándulas y esta va botando babita, o va botando un poco de esta, porque esta se calienta de uno de tanto hablar. Por eso me dice, vamos a esperar, voy a tomar un poquito de agua, voy a dejarla descansar un ratito, porque no tengo mucha clase, voy a quedar cómico. Muchos cantantes que tienen muchos compromisos para no quedar afónicos utilizan esos corticoides que yo les conté. Si usan corticoides, no hay, son antiinflamatorios potentes, entonces no se le van a inflamar las cuerdas bucales, pero tienen efectos secundarios. Forman nódulos, pólipos, y es uno de los sitios donde nace el cáncer de la laringe. Uso excesivo de la voz, salen pólipos. Cuando hay cáncer ahí y está avanzado, le dicen, voy a quitarle la laringe, toda la laringe. ¿Va a quedar sin voz? Claro, pero usted puede aprender a hablar con una voz que se llama voz esofágica. Es como la voz esofágica. Claro. Esta señora no tiene laringe, ¿sí? Yo no le voy a decir para porque habla así. Pero con muchas terapias se aprende a hacer voz esofágica. Abierta, cerrada. ¿Qué pasa si se paralizan las cuerdas cerradas? Se asfixia uno. Eso puede suceder. O sea, se cierran y no pasa aire. Pero generalmente está sucediendo que esto se abre, se cierra, se abre. Entonces, ese punto de cuerda vocal se llama la glotis. Arriba está el epiglotis, la glotis. Aquí no hay glotis porque es el espacio entre las dos. Podemos verla aquí también. Hacemos a la tráquea. Nos activamos la laringe con el cartílago tiroides, el ligamento, la membrana tiroidea, que es la que se rompe para que el paciente pueda respirar cuando está asfixiado o se atraganta, el cartílago cricoides y los anillos de la tráquea. Todo esto lo van a ver en anatomía. La tráquea se divide en ese punto llamado caína, se divide en dos partes, que son los bronquios, bronquio derecho y bronquio izquierdo. En este sitio, la carina termina las vías respiratorias superiores y empiezan las inferiores. La penicilina y sus derivados son buenos para cualquier infección de las vías respiratorias superiores. Ustedes hablan de la penicilina, de las cefalosporinas, bueno, todos los derivados, las ampicilinas son buenas. Usted tiene infecciones, lesiones en la cavidad nasal, la laringitis, la faringitis. Faringitis se nombra cuando es la faringe, la amigdalitis, cuando son las amígdalas, y la laringitis. Uno dice que una persona tiene laringitis cuando la gripa lo pone afónico. Entonces, tiene laringitis con faringitis y amigdalitis. Pero si no está afónico, descarta la laringitis. ¿Cómo es la tráquea? La tráquea tiene un epitelio respiratorio. Acá está la luz. Epitelio respiratorio tal como lo hablamos, lámina propia con glándulas. Aquí el epitelio respiratorio. Vemos nosotros las glándulas tipo TAP, pero estas glándulas son mixtas. O sea que estos así no son serosos y acuosos. Esta glándula van a tener la misma función de la limpieza del epitelio respiratorio. Las capas de la tráquea son la mucosa, que tiene el epitelio y la lámina propia. La submucosa, que queda hacia la parte más profunda, hacia este lado, donde está la glándula. La mucosa es el epitelio y la lámina propia. La submucosa es lo que vemos acá, que tiene la glándula start, que se comunica con la superficie. Y luego encontramos la adventicia, que está formada por cartílago hialino. Como es el cartílago hialino, ya lo vemos que tiene un pericombio, y las células ya dijimos que se llaman condrocitos, están nadando en una laguna, y producen esto que es la matriz cartilaginosa. Después de la tráquea vienen los bronquios. Entonces hay un bronquio que es extrapulmonar, lo vemos, cuando ustedes vean, no ha entrado a los pulmones, extrapulmonar,
Y hay un bronquio que es intrapulmonar, que entra a parénquima pulmonar. Este es un bronquio intrapulmonar. ¿Cuál es el bronquio? Pero por el epitelio respiratorio, nuevamente, 6 tipos de células. La lámina propia, que tiene glándulas TAC, pseudomucosas, glándulas TAC distintas, y las vemos. Pero en el bronquio aparece algo, aparece un músculo liso. Ese músculo se llama músculo liso bronquial. Y va a ser conectado al sistema nervioso autónomo para que el músculo cause broncoconstricción o broncodilatación. Si hay broncoconstricción, es asma bronquial. Entonces, mira cómo los bronquios disminuyen de tamaño, la luz y se dificulta, sobre todo no la entrada, sino la salida del aire. El asma bronquial es una enfermedad obstructiva. Por eso produce esos sonidos. Además de que debemos utilizar medicamentos que inhiban la secreción del epitelio, porque si el epitelio empieza a hacer secreciones, la luz disminuye aún más, agravando la enfermedad. Después de los bronquios, bueno, los bronquios van a presentar una mucosa formada por epitelio y lámina propia, músculo liso, alrededor de todo el bronquio, la submucosa, que tiene la mayoría de glándulas TAC, el cartílago bronquial, que ya no es como en la tráquea, ¿cierto? Un cartílago completamente en herraduras, sino es un cartílago en láminas. Miren aquí la tráquea, mira, el cartílago de herradura está rodeando todo, excepto la parte posterior de la tráquea, donde hay un tejido muscular liso. Este músculo se contrae y se dilata cuando uno inspira, cuando uno expira. Cuando uno va aire, no se relaja para que la tráquea sea más grande. Cuando va a botar aire, se contrae. Después de los bronquios vienen los bronquiolos primarios. Los bronquiolos primarios, pues claro, se le dice bronquiolo a los que no tienen cartílago alrededor. Ustedes están mirando que esa estructura no tiene cartílago. Entonces, ¿qué tendría? El epitelio respiratorio ya se ha perdido gran parte de sus células, pero todavía es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Así se llama el epitelio respiratorio en términos técnicos. Pero no le puede decir epitelio respiratorio. Pero es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Ese es el bronquio primario, que se llama bronquio propiamente dicho. Entonces, tiene pliegues, ya presentan pocas células caliciformes, sus células ya empiezan a ser cúbicas, y es el bronquio primario, es el primero que se produce. Antes de esto, los bronquios se han dividido en unas 16 o 18 dicotomías. Ya viene un bronquio acá y se divide en dos. Este que viene acá se divide en dos. Este que viene acá se divide en dos, hasta 17 veces. Cuando se pierde el cartílago, entramos nosotros al bronquiolo primario. El bronquiolo primario tiene una pequeña lámina propia y tiene músculo liso a su alrededor, que es muy importante. Mucho músculo liso comparado con el diámetro. Después del bronquiolo primario, sigue el bronquiolo secundario. Este conocen como bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales o secundarios ya presentan una luz prácticamente redonda, ¿no? Como el anterior, que es así como formando montañitas, o sea, pestoneados, ¿no? Este ya generalmente la luz presenta epitelio cúbico, no presenta ya células caliciformes. Pero metido en el epitelio cúbico hay unas células conocidas como células de la clara, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque son células madre que reemplazan a las otras. Porque producen una sustancia parecida al surfactante que evita que los bronquiolos se colapsen. Y que producen también el citocromo P450, que hace que los humos tóxicos, antes de llegar a los alvéolos, se desdoblen en humos menos tóxicos. Sistema de defensa, citocromo P450.
Ustedes me dirán, pero es que esto está como muy largo, no pasamos a confiar, etcétera. Es que resulta ser muy largo. Es que cuando esta clase se da en medicina, hay 3 clases para dar esto. Yo puedo detallar más las cosas. ¿Sí? Porque son 6 horas. En 6 horas las estamos viendo en 12. Pero uno tiene que saberlo hacer, ¿no? Las células de Clara también producen el factor de protección pulmonar que protege todo el que va yendo hacia arriba, hacia la tráquea y protege a los pacientes de que su epitelio cilíndrico estratificado ciliado no se vaya a dañar. Entonces tenemos una proteína que se llama la C16. Yo hago un lavado de los bronquios, aspiro el líquido, que lo van a hacer pronto, analizar eso. Y en ese líquido, si usted ve que el factor C16 está bajo, es que las células de la planta están enfermas, porque no lo están produciendo adecuadamente. Recuerden las 4 funciones de las células de la planta. Son más abundantes que los bronquiolos secundarios o bronquiolos terminales. En los bronquiolos primarios hay algunas, pero son más abundantes acá. Luego viene el bronquiolo terciario. Bueno, aquí estamos viendo las células de la clara, tienen forma de cúpula, superficie, a diferencia de las células cúbicas que forman el bronquiolo. Los bronquiolos secundarios tienen una pequeña lámina propia debajo del epitelio que se llama la mucosa y tienen abundante músculo liso. O sea, en los bronquiolos es donde se regula la entrada de aire, el músculo liso. Los bronquios no tienen mucho que ver. Entonces, en el asma bronquial, en las diferentes enfermedades, cuando hay broncoconstricción, es porque ese músculo liso se contrae, reduciendo la luz. Y para eso hay medicamentos que relajan el músculo liso. Tenemos los inhaladores, el bromuro itrapropio, bromuro de itrapropio, que utilizan corticoides inhalados, betametasona, utilizan salbutamol. Yo creo que ustedes han visto en algunos pacientes con sus mismos familiares, toman los pus directamente. Utilizan pacientes con EPO, pacientes asmáticos, pacientes con enfisema, etc. Después del bronquiolo secundario, bronquiolo terminal, un bronquiolo terminal, de ahí para allá va a formar una cosa que se llama lobulillo pulmonar. No tiene lóbulo. Va a formar los lobulillos pulmonares. Y después del bronquiolo secundario viene el bronquiolo terciario. Ya que estamos viendo, miren, el bronquiolo terminal sería el bronquiolo primario, este sería el bronquiolo secundario, el bronquiolo terminal. Y el bronquiolo terminal me va a dar estas cosas como uvas, que se llama el lobulillo pulmonar. Y el lobulillo pulmonar está formado por los ácidos pulmonares. Tiene forma de ácidos pulmonares, vamos a ver acá, el bronquiolo terminal y del bronquiolo terminal van a salir por primera vez los bronquiolos respiratorios, que son los bronquiolos terciarios. Estos son los alveolos que yo les mostraba, con sus fibras elásticas. Entonces, cada bronquiolo secundario va a producir por lo menos 5 o 7 bronquiolos respiratorios. ¿Por qué se llaman respiratorios? Nosotros vemos esta gráfica de bronquiolos tiene epitelio público normalmente, de músculo liso. Pero en esta parte ya el bronquiolo presenta pared alveolar. O sea, en este sitio se hace intercambio. Porque ya hay pared alveolar y hay capilares alveolares. Entonces podemos decir que en el bronquiolo secundario termina la vía de conducción. O sea, que el aire se lleva hasta el bronquiolo terminal o secundario y que el bronquiolo terciario ya sus paredes presentan alvéolos, tal como lo vimos en el anterior. En el anterior hablábamos del bronquiolo terminal.
Y acá cuando sale el núcleo respiratorio aparece un alveolo. Sigue, luego aparece más alveolo. El bronquiolo respiratorio, eso lo vamos a usar en las clases de la doctora Carmen Cecilia. Entonces ven ustedes, está bien. Acá, ¿qué quiere decir? Que acá venía y apareció un alveolo. Luego aparecen más y más alvéolos, llegamos al conducto alveolar. Los conductos alveolares serían acá en la parte anterior. Y hacemos un corte del pulmón. Observamos que esas partes grandes, ¿sí?, se llaman conductos alveolares. Lógicamente también hacen intercambio. Están formados con muchos. Y los conductos alveolares serían sacos alveolares. Los sacos alveolares son esos que están acá. Los sacos alveolares van a terminar en los alvéolos. Vemos acá, sería el conducto alveolar y terminamos alvéolos. Los alvéolos se comunican entre sí porque tienen unos huequitos llamados poros de Kohn. H-O-N, que nos permiten distribuir o redistribuir el aire. Acá estamos viendo nosotros los conductos alveolares salen hacia allá y los sacos alveolares se quedan hacia acá. Estos son los alvéolos. Miren, hemos cortado por la mitad, ese es el conducto alveolar y terminan en los sacos alveolares. Finalmente, los sacos alveolares están compuestos de alvéolos. Encima de los alvéolos están los capilares alveolares. Hay una parte oscura o azul que trae sangre CO2. El CO2 se va hacia los alvéolos y el oxígeno de los alvéolos se va hacia los capilares alveolares. De color rojo, la sangre está oxigenada. ¿Sí? Alrededor de 300 millones de alvéolos en cada pulmón, que es un número grandísimo. Si yo tomo el área de todos esos alvéolos, obtengo el área de una cancha de tenis. O sea que yo puedo decir, si yo sumo el área de todos los alvéolos, es como si el aire estuviera subiendo hacia una superficie tan grande como una cancha de tenis, ¿sí? Y por eso yo puedo, o sea, sumando las áreas, ¿cierto? Un alvéolo tiene 300 micras, y si yo volviera plano diría, mide tanto, ahora multiplico por 300 millones y el área se vuelve así de grande. O sea que el área de intercambio es, lógicamente, yo tomo aire y ese aire se distribuye para tener contacto con todos los alvéolos, que lo vemos acá, ¿cierto? El alvéolo, cuando decimos alvéolos, están así solos. Cuando son sacos alveolares, algo así, varios alvéolos. Y cuando son conductos alveolares, todavía se ven más grandes y están formados por sacos alveolares. Los alvéolos presentan entonces lo que se llama diferentes tipos de células. Antes de esta vamos a ver esta. Entonces observamos aquí el pulmón, observamos nosotros dos alvéolos tienen, sus paredes tienen una célula muy delgada llamada neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1. Estos sirven de pared. Por dentro de los alvéolos, los neumocitos tipo 1 son estos núcleos. Los núcleos que están acá. Entonces, ¿cómo sería la pared o el tabique alveolar? Sencillamente como una pared, ¿cierto? Yo tengo una pared aquí así. Aquí está neumocito tipo 1, una célula plana. Neumocito tipo 1 acá, pero queda un espacio acá. Por ese espacio va el capilar. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes tienen una pared, entonces esta parte de acá pues, tiene una célula que se llama neumocitos tipo 1 que forman esto. En el espacio que hay acá pasa el tubo que es el capilar alveolar y por acá está el neumocito tipo 1 del otro lado. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tengo que atravesar el aire, tiene que atravesar lo que se llama la barrera sangre-aire del manto gaseosa para llegar aquí a la mitad donde están los capilares alveolares.
siguen entrando, se llama respiración estéril. Fuera del neumocito tipo 1 existe el neumocito tipo 2. Lo vemos acá, el neumocito tipo 2 produce surfactante pulmonar. Entonces, el surfactante pulmonar es un líquido que está formado por hiparmitil, copatilcolina, copatilglicerol y las apoproteínas A, B y D. Como esos nombres eran tan complicados, cuando se descubrieron las otras cosas, y dijeron, pongámosle mejor apoproteínas A, B, C y D. Porque el nombre de hiparmitil, copatilglicerol es muy amplio, ¿no? El copatilglicerol de la hiparmitilcolina, el nombre es general. Bueno, los neumocitos tipo 2 son más numerosos, pero solamente vemos una pequeña cantidad porque ellos son pequeños. Los neumocitos tipo 1 son muy grandes. Bueno, los neumocitos tipo 2 representan el 5% de la pared alveolar, células públicas, representan cuerpos laminares que contienen el agente tensoactivo pulmonar, que es el que yo le estoy nombrando como surfactante pulmonar. Ese se produce a las 28 semanas de vida del feto, que se produce la maduración pulmonar. Si el feto nace antes de 28 semanas, sus pulmones son inmaduros. Puede morir, se llama el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Hoy en día el surfactante se produce por ingeniería genética y cuando empieza la amenaza de parto prematuro se aplican corticoides y se aplica el surfactante en nebulizaciones para que el feto logre producir el surfactante. En esta gráfica de acá podemos observar todo lo que hacen los neumocitos tipo 2 para producir ese surfactante pulmonar, que es el agente tensoactivo y de la maduración pulmonar. Pueden hacer bebés hasta de 5 semanas. ¿Sí? Cuando un niño de esos nace, mire la cantidad de cosas que le colocan. En esta parte de acá ya para terminar, pues estamos viendo los alvéolos, miren los capilares, toda la membrana. Entonces la barrera sangre ahí de que está compuesto. Primero el surfactante que cubre el alvéolo y que evita que los alvéolos se colapsen. Segundo, el neumocito tipo 1 con membrana avanzada. Luego el oxígeno tiene que pasar a la capilar. Y al entrar al capilar tiene que atravesar la membrana avanzada del capilar y las células endoteliales, entra sangre, entran los glóbulos rojos y se transporta finalmente. Todo esto que hemos visto, la última parte, lo vamos a ver muy bien en el laboratorio, sus respectivas partes. Entonces, podemos dar la clase por terminada. ¿Qué tienen que ustedes hacer? Sacar las fotocopias de Gardner para leer del texto, no, texto de Gardner, sistema respiratorio. ¿Ven? Y también pueden sacar las copias del laboratorio, los dibujos del laboratorio, si desean, están en la papelería del frente. Bueno, muchas gracias por la audiencia y pues ya mirando la grabación ustedes pueden leer más las cosas porque toca ir rápido, ¿cierto? Bueno, jóvenes, bye bye. Espero que les haya gustado la clase. Como ven, pocas letras, muchos dibujos.